Guerra entre Rusia y la OTAN. Rusia usar armas nunca antes vistas en el mundo contra la OTAN. Rusia compara la escalada en Ucrania con la crisis de los misiles de Cuba. El occidente colectivo, liderado por Estados Unidos, demuestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa para reprimir a Rusia e infligirle una derrota estratégica, remarcó Dmitry Peskov. No han existido situaciones análogas a la actual en torno al conflicto ucraniano, afirmó el domingo el portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin. Realmente no tiene precedentes, anunció Peskov al ser preguntado si la situación entre Moscú y Kiev podría compararse con la de los misiles en Cuba de 1962. Según el vocero, el occidente colectivo, liderado por Estados Unidos, demuestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa para reprimir a Rusia e infligirle una derrota estratégica. Por lo tanto, esas señales de alerta en el sentido de ni siquiera piensen en eso, es decir, el ataque lanzado con nuestro nuevo misil Oreshnik, son muy oportunas. Eran necesarias y fueron eficaces, remarcó Peskov. En este contexto, Peskov enfatizó que el uso del novedoso misil de alcance intermedio Oreshnik contra Ucrania el jueves no es una escalada, sino una respuesta a una escalada provocada por Occidente. Los misiles occidentales se utilizaron con la participación de personal militar occidental. Los propios ucranianos no pueden hacer esto y el presidente ruso, Vladimir Putin dijo que, desafortunadamente, militares nuestros murieron en la provincia de Kursk y, en consecuencia, toda acción que siguió no es una escalada, es una respuesta a la escalada provocada por los occidentales, dijo. A continuación, el vocero señaló que Putin dio instrucciones para preparar cambios y adaptar la doctrina nuclear rusa a las condiciones del actual enfrentamiento provocado por los países occidentales. Sin embargo, hay que responder a la escalada sin precedentes, provocada principalmente por la administración saliente en Washington, continuó el funcionario. Esto hay que hacerlo constantemente, porque cada vez dan más y más pasos imprudentes y avanzan, provocando tensiones en torno al conflicto ucraniano, dijo. Asimismo, el portavoz presidencial observó que en Kiev entienden el riesgo que supone declarar que pueden obtener una bomba sucia. Entienden lo peligroso que es esto y que ni siquiera es jugar con fuego, es algo más, dijo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el jueves en un mensaje televisado que las fuerzas armadas de su país han probado en condiciones de combate uno de los sistemas rusos de misiles de alcance intermedio más novedosos, en referencia al misil balístico en una variante hipersónica no nuclear Oreshnik. No hay casualidades. Rusia aclara por qué actualizó su doctrina nuclear. La administración saliente de Estados Unidos da cada vez más y más pasos imprudentes, afirmó Dmitry Peskov. La actualización de la doctrina nuclear de Rusia fue ratificada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en respuesta al permiso dado por el mandatario estadounidense, Joe Biden, al régimen de Kiev para atacar territorio ruso internacionalmente reconocido con misiles occidentales de largo alcance, afirmó el domingo el portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin. Por supuesto, aquí no hay casualidades. Hay un patrón determinado, señaló Peskov. A continuación, el vocero señaló que Putin dio las instrucciones para preparar cambios y adaptar la doctrina rusa a las condiciones del actual enfrentamiento provocado por los países occidentales. Sin embargo, hay que responder a la escalada sin precedentes, provocada principalmente por la administración saliente en Washington, continuó el funcionario. Esto hay que hacerlo constantemente, porque cada vez dan más y más pasos imprudentes y avanzan, provocando tensiones en torno al conflicto ucraniano, dijo. En este contexto, Peskov enfatizó que el uso del novedoso misil de alcance intermedio Oreshnik contra Ucrania el jueves no es una escalada, sino una respuesta a una escalada provocada por Occidente. Los misiles occidentales se utilizaron con la participación de personal militar occidental. Los propios ucranianos no pueden hacer esto y el presidente ruso, Vladimir Putin dijo que, desafortunadamente, militares nuestros murieron en la provincia de Kursk y, en consecuencia, toda acción que siguió no es una escalada, es una respuesta a la escalada provocada por los occidentales, dijo. Por su parte, el líder ruso reiteró el jueves que Moscú está dispuesta a cualquier desarrollo de los acontecimientos. Si alguien todavía duda de esto, es en vano. Siempre habrá una respuesta, advirtió. Medvedev.
El nuevo misil hipersónico ruso Oreshnik causará un daño inimaginable a Europa. La semana pasada tuvieron lugar varios acontecimientos internacionales importantes relacionados con la conducta de Rusia en la zona de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. El 24 de noviembre, el expresidente y exjefe de gobierno de la Federación de Rusia, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, llamó la atención sobre esto en su canal de Telegram. En la publicación, señaló que Rusia utilizó contra Ucrania el misil balístico hipersónico de alcance medio Oreshnik con múltiples ojivas no nucleares. Inmediatamente después, la gente en Europa empezó a preguntarse qué tipo de daño podrían causar estas armas si las cabezas de los misiles fueran nucleares, y también si podrían ser derribadas y con qué rapidez el Oreshnik podría volar a las capitales de Europa. Según Medvedev, en este caso el daño será inimaginable, es decir, Europa se enfrentará a un daño inaceptable. Añadió que es imposible interceptar el Oreshnik con modernos sistemas de defensa aérea y antimisiles, pero puede llegar muy rápidamente a las capitales europeas, donde el tiempo pasa en minutos. Además, los refugios antiaéreos no ayudarán, por lo que solo nos queda esperar que Moscú sea amable y avise con antelación sobre los lanzamientos de los misiles. En este sentido, es mejor que los europeos dejen de apoyar al régimen de Kiev y otras actividades antirrusas. También señaló que los propagandistas ucranianos están difundiendo su posición extravagante hacia el Oreshnik. Piensan que no existe ningún Oreshnik y que Rusia está utilizando viejos misiles de la era soviética. Así es, tiene que ser más sencillo. Y para protegerse, basta con cerrar los ojos. Para quienes cierran los ojos, el problema desaparece automáticamente, señaló Medvedev. Rusia promete armar a los enemigos de Estados Unidos con armas nucleares. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, lanzó recientemente una dura advertencia a Occidente, advirtiéndole contra cualquier intento de devolver armas nucleares a Ucrania, armas que fueron transferidas a Rusia tras la disolución de la Unión Soviética. Su declaración enfatizó los riesgos potenciales de tal medida, insinuando que podría servir como catalizador para que Rusia incremente sus capacidades nucleares. Medvedev dejó en claro que Moscú se vería obligado a compartir sus tecnologías nucleares avanzadas con sus aliados en respuesta a tales acciones, y agregó que el Kremlin todavía estaba evaluando cuáles de los adversarios de Estados Unidos podrían ser receptores adecuados para estas tecnologías sensibles. En su opinión, la reciente exhibición del misil hipersónico ruso de última generación, el Oreshnik, que se utilizó para atacar el Dnipro, es una prueba del creciente arsenal del país. Medvedev enfatizó que las nuevas armas con capacidad nuclear de Rusia no solo son más avanzadas, sino que podrían desplegarse con una velocidad devastadora. Según él, Europa no podría hacer nada para defenderse de esas armas, especialmente si estuvieran equipadas con ojivas nucleares. Argumentó que la única esperanza en ese escenario sería que Rusia avisara con antelación antes de lanzar un ataque, lo que daría a los civiles una posibilidad de encontrar refugio. El Kremlin ha indicado que cualquier ataque futuro contra territorio ruso por parte de fuerzas ucranianas, en particular aquellos llevados a cabo con armas suministradas por la OTAN, serán respondidos con represalias aún más severas, incluido el posible uso de armas nucleares. Rusia no descarta el despliegue de misiles de alcance medio y corto en Asia. Esta medida se adoptaría por parte de Rusia en respuesta a las acciones de Washington, declaró el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, este lunes no descartó que Moscú despliegue sus misiles de alcance intermedio y corto en Asia en respuesta a las acciones de Estados Unidos. Por supuesto, esta es una de las opciones, las cuales también se han discutido repetidamente, contestó el alto funcionario a una pregunta correspondiente, durante una rueda de prensa con medios rusos. La aparición de los sistemas estadounidenses respectivos en cualquier región del mundo predeterminará nuestros próximos pasos, incluido en el ámbito de la organización de nuestra respuesta técnico-militar, agregó. En este sentido, Ryabkov subrayó que los países que se oponen a Rusia, así como sus satélites, no deben tener una falsa sensación de seguridad. El diplomático señaló que, a día de hoy, se puede seguir utilizando la persuasión y algunos argumentos, pero la práctica demuestra que no tienen el debido efecto.
Por ello, hacen falta medios más potentes, incluido el despliegue de esos sistemas, en áreas desde donde puedan alcanzar los objetivos pertinentes y desempeñar como medida compensatoria, resaltó el diplomático. En cuanto al novedoso misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, Ryabkov destacó que Rusia no tiene restricciones para el despliegue de tales sistemas, ya que no está limitada por ninguna obligación internacional correspondiente, también como resultado de la medida profundamente errónea de la primera administración Trump de retirarse del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto INF, por sus siglas en inglés, y destruirlo. Rusia destruye otro caza estadounidense F-16 en Ucrania. El 22 de noviembre, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque con misiles contra el aeródromo internacional de la ciudad oriental de Dnipropetrovsk. El misil ruso Iskander-M impactó contra la infraestructura del aeródromo. El ataque fue filmado por un dron ruso que confirmó los daños. Las imágenes muestran que el misil destruyó un avión oculto. En un principio se informó que el objetivo del ataque era un MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania. Sin embargo, según el análisis de los especialistas militares rusos, esta es la primera vez que se filma la destrucción de un caza estadounidense F-16 en Ucrania. Según el análisis, en las imágenes se aprecia el fuselaje estrecho y aerodinámico, las alas trapezoidales, la quilla vertical y la entrada de aire en el centro debajo del fuselaje, características distintivas del F-16. El MiG-29 soviético tiene un fuselaje más ancho con entradas de aire laterales, alas más grandes, cola doble y entradas de aire laterales. La silueta más masiva del MiG-29 queda completamente descartada, concluyeron los expertos. De ser cierto, se trataría del primer derribo de un caza F-16 en Ucrania, confirmado por las imágenes. El primer y preciado F-16 fue destruido por fuego amigo del sistema Patriot de fabricación estadounidense en la región de Rivne. El incidente se produjo inmediatamente después de que se confirmara oficialmente el despliegue del avión en Ucrania. El ejército ucraniano ha vuelto a demostrar que no puede utilizar eficazmente el costoso equipamiento militar occidental suministrado por los países de la OTAN. El ejército ucraniano no puede defenderse ni de los ataques rusos ni del fuego amigo. Los F-16 son objetivos preciosos para las fuerzas rusas, ya que pueden lanzar misiles Storm Shadow/Scalpek. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.